Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia. Es su serie Nuevas Tendencias Historiográficas, Imperialismo, Dominación y Populismo en América Latina será el tema a tratar. Para ello hemos invitado al profesor Félix Morales, quien nos va a dar una muy amplia explicación al respecto justo después del cambio. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Reescribiendo la Historia, bienvenido profesor Félix Morales. El profesor Félix Morales es licenciado en Filosofía e Historia, magíster en Historia de América Latina, ha ocupado innumerables cargos en instituciones y programas nacionales e internacionales, entre ellos en las Naciones Unidas. Bienvenido, profesor Félix Morales, un gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo se siente? Muy bien, profesor Chávez, realmente complacido, quisiéramos decir más bien agradecidos por esta nueva invitación a este programa que se inscribe dentro de los esfuerzos que hace Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá y muy particularmente este que usted dirige, Reescribiendo la Historia, un tema que es tremendamente complejo, muy extenso y muy polémico, pero no por ello debemos desestimar su validez y su pertinencia. América Latina es un escenario de un conflicto muy grande y que puede comprometer a las futuras generaciones si no pensamos en estados nacionales, si no pensamos en la redistribución de los ingresos, si no pensamos en que la humanidad se merece una oportunidad para tener una mejor calidad de vida y trabajo. Profesor, cuando se pensó en nuevas corrientes historiográficas, yo dije, caramba, tiene que haber, ¿no?, un programa dedicado al imperialismo, la dominación, porque son conceptos modernos, son producidos en la modernidad del siglo XX y en la cual nuestros estudiantes, el público en general, los especialistas deben estar claros que esa categoría tiene vigencia, por ende lo que es dominación y también populismo, que es otra categoría política, pero que va escrito a este siglo XX también y lo que va del XXI. Tenemos muchas figuras que resaltan en este aspecto de la historia política, sobre todo en América Latina. Quisiéramos iniciar, ¿verdad?, ¿qué depara en este tránsito del mundo unipolar, luego bipolar, ahora se puede decir que multipolar? ¿Qué depara América Latina, maestro? ¿Qué se olfatea de usted con este rejuego de ideas que se están dando ahora en el escenario y que la gente no lo siente porque tiene una muy baja intensidad, pero que tiene un dinamismo local y global? Creo que la inquietud que expresa el profesor Chávez es muy importante y creo que de la manera como podamos contribuir a clarificar algunos momentos y algunos conceptos dependerá el que tengamos mayor claridad para poder comprender la magnitud de los desafíos, de los retos que en este caso y en este espacio geográfico América Latina nos va a corresponder enfrentar. Es más, de hecho ya estamos enfrentando. En primer lugar, me permitiría señalar que la expresión misma imperialismo, que tiene un origen etimológico en el latín, que es un poco el control, la dominación, para los efectos de este mundo occidental moderno, que podemos ubicarlo en alguna medida por allá por los finales del siglo XVIII, 1700, con la Revolución Industrial, empezamos a percibir un cambio que ya no solo es ese imperio que tiene u ostenta o domina grandes espacios territoriales. Ya no solamente es aquel que impone alguna serie de conductas,
sino que se va apropiando de todas las actividades que dentro de un espacio territorial podía tener alguna definición de Estado, nación e incluso tribu o nuestras organizaciones, digamos, indígenas. Ese concepto, dentro de ese otro proceso de industrialización de las economías, va a producir un fenómeno que se va a expresar en nuevos mecanismos de apropiación. Cuando las colonias, y no es lo mismo hablar de colonialismo que de imperialismo, pero no vamos a tener el tiempo, ambos son consustanciales. Los colonialismos intentaron apropiarse de territorios, apropiarse de riquezas naturales y en alguna medida de seres humanos. El imperialismo ya es la fusión orgánica de un capital industrial y un capital financiero. Ese ya está pensando en la totalidad, en el control total y absoluto, no del territorio, sino de todo lo que dentro de ese territorio pueda beneficiar a las metrópolis. En el caso de América Latina, esos primeros atisbos formales, doctrinales de lo que es un imperialismo, podemos irlo encontrando probablemente incluso antes de la expresión de lo que después vamos a entender como la doctrina Monroe, que no fue una doctrina, fue una expresión, fue una frase expresada por el presidente Monroe en un discurso. Después va a tener un carácter, va a tener una conformación doctrinal que va a tener nefastas repercusiones en América Latina. Antes de ella, ya en los propios Estados Unidos y producto de concepciones, abro comillas, religiosas, puritanas, protestantes, entonces tuvimos el tema del destino manifiesto. Una visión muy propia de los anglosajones y muy propia sobre todo de los anglosajones que llegan, que migran de Inglaterra a las costas del continente americano y que parte de ese sentimiento de que son un pueblo privilegiado, son un pueblo predestinado a civilizar, casualidades, América, Asia y África. Entonces ya allí empezamos a ver, y eso lo escribe un periodista Sullivan, por allá por los años de 1840 y tanto. Entonces, ya empieza a tener forma, ya empieza a tener contenido doctrinal. Hay una visión que se internaliza en esas comunidades que tienen un alto grado de superioridad con respecto al resto de los continentes. Entonces, la doctrina Monroe no nació como una entelequia, ya era parte de un proceso que se venía forjando y que le sirvió muchísimo a los Estados Unidos para haber hecho la apropiación de la mitad del territorio norteamericano y que de inmediato le abre las puertas a tener al Caribe como su mar interior. Entonces hay una serie de elementos que dentro de ese manejo geopolítico y geoestratégico van configurando una posición política, una visión doctrinal de apropiación, entiéndase, expoliación de todos los recursos que países con menores niveles de desarrollo relativo tenían en América Latina. La dominación como parte del imperialismo y también todos los movimientos, porque a cada acción tiene una reacción, los que se le oponen, ¿no? El dominado, el aliado del dominado, y esa fue la dinámica política del siglo XX. Pero, profesor Félix, ahora estamos en el XXI, estamos en el siglo XXI, y se ha pintado, mucha gente no creía ver esta situación, pero lo estamos viviendo, ¿no? Desafiando al primer poder imperial americano, los Estados Unidos de América, que durante todo el siglo XX hizo una hegemonía notable, no podemos negarlo, en América y en el mundo. Luego su proceso de debilitamiento político, porque todavía bélicamente son la primera potencia mundial. El deterioro interno y externo es político, ¿sí? Y económico. Entonces, América Latina y Panamá, por ser la cintura de América, el corazón del mundo, va a jugar un papel. Estamos llamados y nosotros, los panameños, el Estado Nacional panameño, tenemos que estar claros en cuál va a ser nuestro rol para poder no sobrevivir, porque no sabemos qué va a venir, ¿no? Pero navegar en esas aguas
tan turbulentas que se aproximan, porque ya tenemos la impronta del poder imperial chino y del poder imperial ruso. Me atrevo a decirlo porque también ellos tienen aspiraciones imperiales. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Jonathan, es que un tema como el que estamos compartiendo en estos momentos podría ser parte de actividades de mucho más profundidad, mucho más intensidad a nivel de cursos. Quiero referirme incluso a una experiencia que acabo de finalizar en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, con 2 cursos sobre relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y en la que a raíz de todas estas nuevas consideraciones geopolíticas y geoestratégicas que se están dando en el mundo, tocan a Panamá, siendo probablemente uno de los países más pequeños de América Latina, pero siendo el país que en América Latina y uno de los que en el mundo ha dado un ejemplo de capacidad de diálogo, capacidad de negociación, de visión de futuro, que esperamos se pueda mantener y que no sean grupos élites que pretendan dominar o pretendan controlar o usufructuar lo que ha sido el resultado de luchas generacionales en las que todo el pueblo panameño, y cuando hablo del pueblo panameño hablo de todos los panameños sin distingo de color ni de posición económica, porque de todos estos panameños se nutrió la causa panameña para, en este caso, la recuperación del Canal de Panamá, la cual se puede encontrar en estos momentos en una situación de bastante incertidumbre, porque el mundo dejó de ser un mundo bipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, las llamadas triunfadoras en este conflicto, el más violento, el más desastroso que ha tenido la humanidad en su historia, el mundo se divide en 2. Los que van a estar bajo la égida del denominado eje democrático, propulsor de las libertades y del desarrollo de las sociedades, con el otro bloque que estuvo liderado por la hasta hace poco ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambos con poderes de disuasión nuclear, y por lo tanto el mundo, desde el punto de vista político e ideológico, se divide en 2, los que están por la democracia y los que están por el socialismo o comunismo. El mundo de hoy, en el siglo XXI, tiene nuevos protagonistas, tiene nuevos intereses y tiene nuevas amenazas. Ya no es el enfrentamiento de las grandes potencias, que si bien no se dio de hecho, sus satélites, sus adeptos se enfrascaron en luchas tan sangrientas o más sangrientas que las que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. Eso no paró. ¿No la paró? baja intensidad bélica sigue. Se utilizaron distintas fórmulas, las guerras de baja intensidad, los sabotajes a los países, a las sociedades, a los movimientos, el terrorismo de Estado. Ya no solo eran grupos, hay estados terroristas y los hay de izquierda y de derecha. América Latina es probablemente uno de los ejemplos más claros de estas nuevas manipulaciones hegemónicas, y lo es porque América Latina, a diferencia por ejemplo del África, que se la repartieron en una mesa y una regla y un papel para dividirse qué parte o qué porción le tocaba a qué potencia, y el Asia que quedó desmembrada después de que heroicamente los países, y tengo que referirme por ejemplo a Vietnam, logran después de muchísimos años mantener su unidad como Estado nacional, y estuvieron en manos de los franceses y de los ingleses particularmente, pasando por el imperialismo del sol naciente Japón. América Latina, que es incluso por definición ideológica de los norteamericanos, su patio trasero, se empieza a ser controlada, dominada, expoliada, lo que va a producir los movimientos contestatarios, que si algunos tendrán sus orígenes en las clases trabajadoras a través de organizaciones sindicales, los otros van a tener como su punto de partida, su centro de lucha, las universidades. Por eso, y desde muy temprano, las universidades de América Latina han sido el objetivo central ideológico político contra los que más ferozmente han arremetido las clases dominantes, las oligarquías y los que detentan el poder político, porque no toleran que haya juventudes que se enfrenten a la depredación. Son juventudes que siempre, como la nuestra, la de Panamá, con sus mártires, con sus héroes,
han luchado por tener algún mejoramiento en una relación tan desigual como fue la que se aceptó en 1903 a través de un grupo que tenía grandes intereses en compañías extranjeras. Bien, profesor, tratando de seguir el hilo, estamos claros, según sus palabras, entendí de que estamos conscientes que es un mundo no diferente, pero bastante alejado del siglo XX, sobre todo del siglo XIX. Usted habló de amenazas. Resulta de que ya no solo son la extinta URSS, hoy Rusia, y los Estados Unidos y potencias de Europa los que tienen armas nucleares, sino que también las tienen países que uno jamás pensaría que pudiesen desarrollar. Tenemos a Israel, tenemos a India, Pakistán, Irán, y sin decir los países de América Latina, y esto el público lo debe saber, que tienen reactores nucleares. Brasil, Argentina y en un futuro México también podrá desarrollar, aparte de Estados Unidos. Entonces, América Latina no se queda fuera de este mundo multipolar, ni se queda fuera de esas amenazas, producto de la interacción de estos nuevos actores. Unos con más fuerza, otros se retraen. A mí me llama mucho la atención que Alemania está un poco dormida, Inglaterra no opina, entonces ahora todo es China, Rusia, Estados Unidos, China, Rusia, Estados Unidos, y quienes se articulen a favor de ellos. Ese análisis y el papel que juega Panamá justo después de la pausa. En el campus universitario Octavio Méndez Pereira, interactuamos cerca de 30.000 personas. Diariamente se recogen cerca de 6 toneladas de desechos, los cuales son llevados directamente al vertedero. No todos los desechos pueden ser catalogados como basura. Reciclando, se reducen las emisiones de gases a la atmósfera, el volumen de desechos sólidos y, lo más importante, ayudamos a mantener el medio ambiente. Este es un mensaje de la Dirección de Tecnología Educativa de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá. Hemos vuelto en el segundo bloque, parte final del programa. Profesor Félix, hemos dialogado acá y expresado algunas inquietudes teóricas y otras prácticas sobre el problema del imperialismo, dominación, los líderes populares, qué papel juegan y sobre todo cómo guiar a sus poblaciones frente a estas diatribas que nos avecinan en el siglo XXI. Pienso que los escenarios que en este siglo XXI enfrenta el mundo, y como parte del mundo América Latina, y de manera muy particular Panamá, nos están exigiendo nuevos enfoques, nuevas herramientas frente a estas luchas de poderes hegemónicos que han demostrado en todo el siglo pasado que no tendrán el menor remordimiento ni el menor empacho para utilizar las más siniestras o tenebrosas prácticas para eliminar todo lo que se les oponga. América Latina es un ejemplo claro. Todos los movimientos de reivindicación social, política y económica fueron reprimidos de la manera más brutal. No vamos a hacer la historia. Recordemos solo cuántos muertos tuvo que pagar el istmo centroamericano por una guerra que le tienen distintos nombres, una guerra sucia, una guerra ideológica. Fue una limpieza étnico-política de la cual incluso fueron condecorados con máximas honras aquellos ejércitos homicidas de su propio pueblo, y todavía existen. Todavía tenemos juicios a lo largo y ancho de América Latina tratando de lavar la cara de aquellas monstruosidades, de aquellos genocidios que se hicieron. Entonces, eso fue ayer, pero es que el futuro de nuestros países se construye hoy, y el hoy no se puede construir desconociendo lo que nos pasó. Panamá logra la recuperación de esa soberanía que pasa de ser titular a ser mucho más completa, mucho más formal. Se luchó por erradicar el imperialismo norteamericano, la colonia norteamericana, pero tenemos un espacio geográfico y una administración en manos de la oligarquía, y eso se está debatiendo en los distintos órganos de poder de nuestro país, órganos de poder que también están cuestionados en nuestra sociedad.
donde la universidad no tiene, que por derecho propio debiera tenerlo, una representación, por ejemplo, en la ACP. Entonces, los retos son muy fuertes. Solo de una unidad monolítica que piense en país, que empiece a mirar a las juventudes de manera distinta. Todo no puede ser jamón, todo no puede ser el saquito de cemento. Hay futuros que hay que defender. Por eso esos son los ataques contra nuestra universidad. Y no lo estamos diciendo. A lo largo del mundo tenemos obras como la de Bruno Tertrais, un francés preocupado por las realidades del mundo, en la que está hablando de, bueno, él lo plantea como la venganza de la historia, aquellos pueblos que hoy día se levantan como se levantaron en la década del 60, esa década que sacudió al mundo entero, en donde muchos héroes como Charles de Gaulle fueron prácticamente echados de sus países porque todavía añoraban el colonialismo, que todavía tenemos los recuerdos tenebrosos de la Escuela de las Américas y la implantación del terrorismo en América Latina por la escuela francesa, prácticas que aprendieron y utilizaron tratando de acallar los gritos del pueblo argelino. Cuando tenemos aquí a un José Luis Reina, que hace una compilación sobre extraordinarios trabajos de investigadores latinoamericanos sobre la América Latina a fines del siglo. ¿Qué retos nos quedan por delante? Cuando encontramos a otros ilustres que nos hablan de una América Latina entre el autoritarismo y la democratización, seguimos luchando por la democracia en nuestros países. ¿Pero cuál democracia? ¿La que nos tutela? ¿La que nos imponen? ¿O la que podemos escoger en libertad de condiciones los panameños por y para los panameños? Una pausa ahí, profesor, pero también tenemos un problema. Hay una crisis mundial, no regional ni panameña, hay una crisis mundial de liderazgo. ¿Qué líderes civiles, qué políticos son pocos los que se salvan de los escándalos, de los fake news, de la corrupción? O sea, estos cánceres que no son nuevos, pero que han mutado y evolucionado de manera efectiva para desventura nuestra y que han permeado las sociedades mundiales. Y Panamá, recién me decepcionó mucho ver que Panamá está en las peores listas. Estamos en los rankings negativos, estamos allí, listas grises, negras, puestos muy desventajosos en materia de corrupción, blanqueo de capitales y demás. Entonces, no surge un líder. Si usted ve el proceso electoral, y permítame la frase que ha acuñado, donde yo veo un proceso electoral donde parece un clásico de caballo, donde todos los purasangres son del mismo ara. Entonces, ¿qué tiene nuestra juventud que escoger? ¿De dónde, perdón, tiene que escoger? No hay dónde escoger. Entonces, yo siento que eso está asfixiando un poco más. Yo siento que en el fragor, en esta carencia, es donde surgen los dirigentes populares que pueden colmar de esperanza, porque las élites no lo han hecho. Las élites han gobernado y han hecho muy malos gobiernos, ¿verdad? Entonces, frente a estas hegemonías internacionales, nuestro pequeño país y nuestra región, ¿qué puede hacer? Entonces, eso es quizás la inquietud cuando tú vas al salón de clases y hablas con los muchachos, pero profesor, ¿qué podemos hacer? Y yo, bueno, comencemos por llenarnos de esperanza, comencemos estudiando, comencemos cuestionándonos y cuestionando lo demás, dudando, aprendiendo, haciendo valer ese postulado de la universidad pública, que juega un papel fundamental, usted lo ha dicho, de pensamiento crítico. Profesor, ¿qué nos puede decir usted o qué voz de aliento tiene usted para esos jóvenes, sobre todo, que se vayan a dedicar a la política para construir ese liderazgo del siglo XXI que se necesita para afrontar este nuevo mundo multimodal? Chávez, creo que la reflexión que estás anticipando es válida y no es sencilla. Tradicionalmente se plantea, y sobre todo a nivel académico, que las grandes crisis producen las grandes soluciones. Y eso ha sido en cierta medida válido para un conjunto de naciones que después de situaciones muy desastrosas han logrado resurgir y encauzar sus destinos. Bueno, Europa ya tiene bastante más años que los que tenían antes de cada 25 años entrar en Segunda Guerra. Pero también hay una realidad fáctica, y es que
las crisis también pueden profundizar las crisis, hacerlas más insolubles, arraigar más los defectos. Y pienso que uno de los elementos que más propicia esa incertidumbre global, hacia dónde vamos. No hay un solo país europeo que no esté señalado desde sus más altas magistraturas por actos de corrupción. En nuestro país no hay un órgano de poder del Estado que no esté señalado por corrupción. Antes se hablaba de que era corrupto el trabajador que se robaba la gasolina de un carro, la secretaria que no hacía bien una caja menuda. Hoy hablamos de los delitos complejos, de alto perfil, y están todos orientados hacia personas que han tenido posiciones de mucha responsabilidad política y económica en el país, y donde muchos nombres de raigambre social y política, muchos nombres y apellidos de personas anteriormente conocidas como distinguidas y honorables, están siendo juzgados aquí y en toda América Latina. Hace 20 años era impensable que un general de ejército fuera juzgado. Era impensable que un presidente pasara por un tribunal. Bueno, hoy tenemos presidentes, generales y una playa de funcionarios intocables, intachables, inmaculados, que hoy pasan por los tribunales. Hay esperanza, pero creo que también es importante que empecemos a aprender a hacer las autocríticas, porque si bien hablamos de los imperialismos y en el caso de América Latina, tenemos que seguir enfatizando que el imperialismo que más nos ha afectado a nuestro desarrollo autónomo es el imperialismo norteamericano. También tenemos que hacer la autocrítica a esos espacios, a esos momentos y a esos pueblos en que movimientos de izquierda asumieron el poder político, el poder administrativo de los estados y no dieron las mejores respuestas. Entonces, es necesario hacer un alto, hacer una autocrítica serena, responsable, y como panameños, como latinoamericanos, enrumbarnos por una senda diferente. Cuesta mucho porque la corrupción tiene más tentáculos que el pulpo más grande que pueda haber en el mundo. La corrupción no solo es el narcotráfico, la corrupción es una conducta enquistada en los más altos poderes de nuestras sociedades y que permea hasta nuestra niñez y que pasa por los medios de comunicación social que no necesariamente transmiten valores. Y hablando de valores, también se nos dijo que a través de las religiones, a través de las iglesias, gracias, por suerte, el mundo occidental y el mundo católico, un papa como el actual, porque si no, ya hubiera pasado como muchos otros papas que desaparecieron antes de terminar su pontificado. Bien, profesor, la universidad frente a este mundo multipolar y los grandes retos que se avecinan políticamente juega un papel. Yo siento que la esperanza está en la universidad pública, por eso es que nadie le tira piedra a un árbol que no da fruto. La universidad pública es un árbol que siempre está constantemente proporcionando buenos frutos y dándole ese soporte ético, moral, a la sociedad panameña. En este caso, la Universidad de Panamá debe jugar su rol y debe pensar de esa manera holística, ¿verdad? De formar a esos estudiantes que vayan a convertirse en esos líderes que tanto necesita y anhela el pueblo panameño, América Latina y el mundo. Porque si no, aquí vamos a pasos fatalistas. Entonces, a modo de conclusión, para el público general que nos escucha y nos ve reescribiendo la historia, ¿qué quiere usted plasmarle para la reflexión final, profesor? Estoy absolutamente convencido que las universidades públicas, y en este caso muy particular, porque además las evidencias históricas así lo demuestran, la Universidad de Panamá es el último bastión para la defensa de la dignidad nacional, para la defensa de los valores trascendentes que hacen eso que otros llamarían el ethos de los panameños, sentirnos orgullosos de ser panameños y de luchar por un país que tiene un futuro que tenemos que preservar para nuestras generaciones. Una universidad que a pesar de sus diferencias internas, a pesar de que aquí se recrean los mismos problemas y las mismas intencionalidades que en el mundo político de fuera de la universidad, también se recrean aquí.
tenemos que enfrentar a lo interno esa lucha, esa reflexión honesta, sincera, académica, alejarnos de las mezquindades que dividen a nuestra universidad para en un haz de voluntades, y como hubiese dicho quizás Octavio Méndez Pereira, mirar hacia el futuro, ser o hacer de nuestra universidad ese faro, esa luz que ilumine las anchas avenidas de la reconciliación, del progreso y de la satisfacción de las grandes necesidades que hoy día todavía agobian a nuestro país. Bien, profesor, me quedo con ethos y le agrego el logos. Ethos, que somos, el ser, el logos, que nos representa. ¿Sí? Una vez unificado esos dos principios epistemológicos, hemos llegado al final de su programa Reescribiendo la Historia, esperando de que sea del agrado, ¿verdad?, de todos ustedes. Y si no hay tiempo para más, aquí tendremos que hacer 2 y 3 programas para seguir y definir esto. Será hasta la próxima. Gracias, profesor Félix Morales. ¿Va a acatar algo más? Sí. Es un mensaje que, al igual que se los he reiterado a mis estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en este verano, tan accidentado pero también tan fructífero por la discusión, por el diálogo, por el debate de esa juventud que representa el resto de las juventudes, que también lo hemos compartido en las aulas de clase de la Facultad de Medicina. Son ustedes los jóvenes el relevo generacional, pero un relevo generacional que sienta, que quiera el país y que esté dispuesto a levantar las banderas de las reivindicaciones, que no significan solamente acciones violentas ni cosas que se parezca. A través del estudio y a través de una reformulación de muchos planes, de muchos programas, que no son más que la repetición de lo que hace 30 o 40 años se nos enseñó en alguna universidad de algún planeta. Hay que vivir las realidades y hay no que adoctrinar, hay que orientar al estudiante para que cree un pensamiento crítico, analítico, reformador, transformador y de avanzada en nuestras sociedades. Será hasta la próxima.